Dios. Y dice la palabra de Dios, ¿no es cierto?, que después de haber acontecido todo esto, en Primera de Reyes 17:3, vino palabra de Dios diciéndole: apártate de aquí, vuélvete al oriente, escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. O sea que él da una profecía, da una sentencia, un juicio sobre un pueblo, pero después tiene que salir huyendo. Después Dios le dice: escóndete. ¿Por qué? Porque lo iban a perseguir, porque lo querían matar, porque realmente se había generado, ¿no es cierto?, un gran número de enemigos y su vida corría peligro. Pero también porque Dios le quería enseñar, ¿no es cierto?, había sequía, no había lluvia, no había rocío, allí en ese arroyo en Querit, donde nadie lo iba a encontrar, quedaba solo un hilo de agua allí. Dice: beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Encierra una enseñanza tremenda estos pocos versículos, porque le enseña a Elías a depender total y absolutamente de Dios. Lo vi en un lugar donde no hay nada, el arroyo de Querit, en un lugar inhóspito donde nadie lo iba a poder encontrar, pero que él iba a tener agua del arroyo, pero iba a depender de las aves, de los cuervos que le iban a traer el pan y la carne a la mañana y a la tarde, diciendo entre paréntesis que para Israel los cuervos eran animales inmundos. Así que también le enseña que a veces hay que depender conforme a la voluntad de Dios. Recordarán aquel versículo en el cual el apóstol Pedro se encuentra así. Dios les muestra una visión y le presenta un lienzo con toda cantidad de animales inmundos. Y se horroriza Pedro y dice: Señor, jamás he comido nada inmundo. Y le dice Dios: no llames inmundo lo que yo he limpiado. Es una gran enseñanza que también nosotros muchas veces encasillamos a Dios en determinadas situaciones o cómo debe actuar Dios. Pero Dios es mucho más grande que nuestra mente finito. Y nunca debemos desechar absolutamente nada, porque Dios es soberano y puede hacer lo que Él quiere con cada uno de nosotros. Esto es prácticamente una introducción, porque después se seca el arroyo. En el versículo del 7 al 10, el arroyo se seca por falta de lluvia. Entonces, allí todos conocen la historia, Dios lo lleva a Sarepta, allí donde está la viuda, que lo va a sustentar. Pero resulta que eso ocurre al revés. En vez de Elías sustentar a la viuda, es Elías quien sustenta a la viuda, ¿no es cierto? Porque hace el milagro de que no falte la harina, de que no falte el aceite. Todos conocen esas historias que marcan, ¿no es cierto?, quién era este hombre, quién era este profeta, cómo él se movía, cómo estaba sujeto a Dios en obediencia. Digo todo esto como una introducción para entrar al tema principal. La obediencia es el punto principal dentro de nuestro camino con Dios. Por eso nos cuesta tanto obedecer. Ser obediente no es fácil. Obedecer los mandatos y las órdenes de Dios no es fácil. Y si usted no ha podido hacerlo, si usted, por ejemplo, o por ahí, ¿no es cierto?, se ha desviado o ha faltado en algo, no se preocupe, porque todos lo hemos hecho. No estoy haciendo una apología del pecado, diciendo que está bien, pero digo que quien más, quien menos, ¿no es cierto?, ha pisado el palito en algún momento. No es fácil obedecer. Ahora, dice la palabra de Dios, ¿no es cierto?, ¿qué es la obediencia? La obediencia va más allá de recibir y cumplir órdenes. Se trata más bien de una aceptación voluntaria. Yo me someto a Dios no porque yo quiero, porque Dios me dice, sino porque yo acepto, porque yo
quiero. Es una aceptación voluntaria. Nosotros escogemos. Dios nos presenta un plan y nosotros lo aceptamos. Amén. Sí, Señor, hágase tu voluntad en nuestra vida. Es una aceptación voluntaria, gozosa, responsable de la voluntad de Dios y de la autoridad que Él tiene sobre nosotros. Él es Señor, Él es Dios. A veces acontecen cosas que no nos gustan, pero ¿quién le dirá al rey qué haces? Él es Señor. Ahí en 1 Samuel 15:22 todos recordarán la historia, así cuando el profeta Samuel lo reprende a Saúl, ¿no es cierto? Porque no había obedecido, y le dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, ¿no es cierto? Esta es la realidad de lo que Dios quiere y hace con nosotros. Elías significa: mi Dios es el Señor. Ya para también, ¿no es cierto?, ir entrando, ¿qué era el sentimiento, el pensamiento que tenía Dios ya desde sus orígenes, ya desde su propio nombre? El Señor es mi Dios. Qué bueno que es esto. Un hombre temeroso de Dios, obediente a sus designios, órdenes, mandatos, dispuesto a acatar las órdenes de Dios. Nadie lo pudo hacer totalmente, ni Jonás, ni los profetas como Jeremías, ¿no es cierto?, que dijo: basta Dios, basta, no quiero saber más nada. Isaías, que terminó aserrado por la mitad por ser profeta y por obedecer la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Y nuestro Señor Jesucristo, que en un determinado momento se encontraba allí en el monte de Getsemaní, ¿no es cierto? Y dice que corrían grandes gotas de sudor por su frente, entró en gran agonía, estaba, dice, triste hasta la muerte. Y tuvo que decir: Señor, si puedes, pasa de mí esta copa, porque a veces hay situaciones que nos superan y queremos que esa copa, no queremos beber de esa copa. Pero inmediatamente Jesús dijo: Señor, que no sea como yo quiero, sino como tú. Y eso es lo que debemos hacer nosotros, hacer ese ejercicio para poder aceptar y recibir la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios dice, casi digo, no es siempre agradable, pero la voluntad dice que siempre es buena, agradable y perfecta. Y para nosotros es todo lo contrario muchas veces, porque cuesta aceptar la voluntad de Dios, no podemos negarlo. Hay cosas que no quisiéramos vivir, que no quisiéramos pasar. Y lo vemos hoy en el mundo. Todos conocen la historia más o menos, ¿no es cierto?, como él enfrenta no solo al rey, sino también a los profetas de Baal. Y a los profetas de Acera, 850 profetas. Todos recuerdan ahí cuando levantan el altar y todos hacen su ritual, ¿no es cierto? No pasa absolutamente nada. Cuando le toca, ¿no es cierto?, a Elías, echa agua sobre el sacrificio, se inunda la zanja, los leños, todo, y clama a Dios para que le muestre que Él era Dios. Porque él quería que el pueblo siguiera a Dios, y Dios envió fuego del cielo y consumió el holocausto, y consumió la leña, y lamió las piedras, consumió todo. Esto, yo pienso, imagínense, nosotros nos gozamos cuando un testimonio escuchamos de lo que la oración hizo efecto, de que alguien se sanó, de que alguien fue libre. Imagínense Elías, él solito, rodeado de un pueblo hostil y propenso al paganismo, que adoraba a dioses, más 850 profetas que le eran contrarios, los profetas de Acera, los profetas de Baal, y él solito con su Dios. Lo llevo a todo esto para que usted se vaya entendiendo y comprendiendo que muchas veces pensamos que en estos tiempos, ¿no es cierto?, que se habla tanto del estrés, que se habla tanto de la depresión, que se habla tanto de la angustia del corazón, los corazones heridos, de las heridas del alma y todo lo demás, ¿no es cierto?, los divorcios,
las parejas que no se entienden, que se separan después de tanto tiempo, promesas incumplidas, infinidad de cosas que nos pueden acontecer. Pero yo quiero llevarlo, ¿no es cierto?, a que ya en aquellos tiempos bíblicos estas cosas también acontecían. Quizás con otro nombre, pero ya acontecían, porque era exactamente lo mismo. Como dice Eclesiastés, ¿qué es sino lo que ya fue? No hay nada nuevo bajo el sol. Y así cuando luego Elías tiene que salir huyendo, yo quiero aclarar primero que Elías no era un cobarde. Elías desconocía el temor, si no se hubiera enfrentado a toda esa cantidad de gente, él solito, sabiendo que peligraba su alma, cualquiera lo podía matar y nadie le iba a decir nada porque el rey y la reina también lo querían matar. Así que estaba ahí en las manos de todos ellos. Sin embargo, él se enfrentó obedeciendo, ¿no es cierto?, a Dios. Allí, como reitero, en 1 de Reyes 18, 17 y 18, encara al rey, enfrenta a los 450 profetas de Baal, a los 400 profetas de Acera, en fin, él se encuentra ahí, su vida no valía nada. Nadie daba nada por su vida, ¿no es cierto? Y Santiago 5, 17, 18 aclara, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra. No era un superhombre, era como cualquiera de nosotros. Pero dice que oró fervientemente y no llovió por 3 años y medio. Este es el tiempo en el que usted tiene que creerle a la palabra de Dios y que cada uno de nosotros como seres únicos y especiales tenemos en nosotros mismos el poder, la unción y la autoridad para orar a Dios y pedir a Dios. Primeramente pida siempre por su propia vida, pida por su propia vida espiritual. Ámese primeramente usted, sea un poco egoísta, está mal lo que digo, pero sea un poco egoísta. La palabra de Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Vos tenés que amarte mucho para poder amar a tu prójimo. Vos tenés que amarte mucho. Y eso es lo que Dios quiere, porque eres la niña de sus ojos. Usted es el especial tesoro para Dios. Usted tiene que amarse, no menospreciarse. Usted tiene que salir adelante de sus problemas, por eso ore primeramente por usted, para que usted después, fortalecida en el poder de Dios, pueda orar por los demás, con autoridad y con poder. Entonces, era un hombre sujeto a pasiones como la nuestra. Y dice Lucas 4, 25, 30, ¿no es cierto?, afirmando todo lo que estamos diciendo. Lucas 4, 25, 30. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. No era un cuento. Ya después Lucas, los discípulos, vuelven a hacer memoria de ese acontecimiento, porque a veces puede parecer como exageraciones, historias pasadas, quizás anécdotas, un cuento. Sin embargo, no era así, ¿no es cierto? Entonces, cuando él tiene que huir, se esconde, lo hace por orden de Dios. Así, ya lo dijimos, en el arroyo de Querit, cuando Dios lo manda a esconderse. Pero también Dios lo envió para que descanse. Lo alejó de todo, porque todo trabajo espiritual cansa, desgasta. Cuando usted hace una tarea se siente cansado. Las tareas espirituales agotan más que un trabajo material. Porque en el trabajo material los que se cansa son los músculos, es el cuerpo. Usted descansa, se tira un rato y sale como nuevo.
Pero en el trabajo espiritual es todo su cuerpo, es toda su alma, es todo su espíritu, es toda su mente la que tiene que estar trabajando, ¿no es cierto? Luchando contra su enemigo que no descansa y poniendo todo lo suyo para hacer, ¿no es cierto? Ya sea para orar, para clamar. La tarea del pastor, ustedes ya la conocen. Él no ora solamente por su casa y por su hijo y por su hija. Tiene sobre sus hombros, ¿no es cierto?, las congregaciones, más todas las oraciones que le puedan llegar a pedir, más el trabajo espiritual para avanzar adelante, más el trabajo espiritual que tiene que llevar adelante por el sustento, para que Dios sea proveyendo todo lo necesario. Es ardua la tarea y también produce mucho cansancio. Entonces lo lleva allí, ¿no es cierto?, para que descanse, ¿no es cierto? El día tenía que, allí lo iba a ser guardado y fortalecido y sustentado. Elías siempre fue cuidado, bendecido, fortalecido, sustentado y guiado por Dios. Nunca estuvo a expensa de la suerte. Dios le tenía especial cuidado. Lo que pasa es que a veces nosotros no nos damos cuenta cuánto nos ama el Señor. Por eso, como decían el domingo pasado, ¿no es cierto?, se hizo la memoria de ese salmo tan hermoso. Bendice, alma mía, Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Día a día debemos recordar todo lo bueno que hizo Dios en nuestra vida y darle gracias por todo. No nos olvidemos de sus beneficios, aunque no estemos recibiendo algo en este momento, o al menos lo que nosotros esperamos. Siempre Dios ya ha hecho algo en nuestras vidas y damos gracias por esos beneficios. Elías sabía que Dios satisface todas nuestras necesidades y que sus misericordias nunca se agotan. ¿Y por qué digo todo eso? Porque tenía unción, tenía poder, tenía fe suficiente para saber que Dios estaba con él. Sin embargo, cuando ocurre todo, cuando ya todos los profetas son destruidos, se entera la reina Jezabel. Y la mujer le dice unas palabras, ¿no es cierto?, allí en Elías 19. Se lo voy a leer para que quede claro. Gloria a Dios. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añada, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue, Elías, por el desierto. Un día de camino vino, se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, hasta que un ángel, luego lo tocó y le dijo: levántate y come. El desgaste, el esfuerzo físico, el trabajo espiritual, la presión a la que había sido sometido Elías era tan grande, que así como no tuvo ningún temor para enfrentar a 850 personas que podían haberlo matado como hubiera querido, o a todo el pueblo de Israel que estaba allí reunido, que si quería lo podía matar, o sabiendo que podía haber soldados de los reyes que también podían matarlo, y sabiendo que todos querían matarlo porque le echaban la culpa por la sequía, él no tuvo ningún temor. Sin embargo, cuando Jezabel le dicta una sentencia, ¿no es cierto?, él se atemorizó. Él tuvo temor. ¿Por qué? Por el desgaste que había tenido. Por eso dice que se quedó dormido, agotado, agobiado por esa carga. Y eso es lo que a veces nos pasa a cada uno de nosotros. Cuando tenemos una preocupación, una carga, una deuda, un divorcio, una separación, problemas económicos, te rematan la casa, cualquier circunstancia es un peso que te agobia. Es algo que no lo podés soportar.
Te quedas dormido de cansancio porque hasta el descanso se va, el sueño se va. Y él dice, las palabras lo explican claramente, basta ya, quítame la vida. Se quiere morir. Elías se quiere morir. El apóstol Pedro, acusado por la criada de que andaba con Jesús, él también se atemorizó. El mismo que días atrás había dicho, Señor, mi vida, sacaba la espada, mi vida voy a dar por ti. Cuando una criada lo acusó, tú eras uno de ellos, dijo no y negó a Jesús y se atemorizó. Por eso siempre le digo, nunca se asombre, nunca juzgue, nunca critique ni condene a nadie, porque usted no sabe cómo va a poder actuar en una situación similar. No sabemos. Por eso todos lo recibimos con el mismo amor, con la misma comprensión, con los brazos abiertos, dispuestos a sanar las heridas, a alentarlo, a encaminarlo, a fortalecerlo, porque cualquiera puede venir en una situación como vinimos nosotros, necesitados de Dios, con nuestra carga y nuestros problemas. Por eso todos estamos tratando, ¿no es cierto?, de alentar, de bendecirlo. ¿Para qué? Como decía el pastor, para que entre en este 2025 liberado de cargas, de lucha, de problemas, de situaciones, que usted pueda vivir una vida abundante como Dios quiere que usted tiene que vivir. Teme por su vida y huye a esconderse, pero esta vez es decisión propia, no lo mandó Dios. Él teme por su vida. La diferencia de la primera vez es que ahora es decisión propia. Él sale huyendo, desea morirse, se queda dormido. Elías entra en lo que hoy se conoce como depresión. Elías se deprime a causa de todo lo que ha vivido. Gloria a Dios. Los discípulos de Emaús, cuando iban caminando, ya después que Cristo es crucificado, ustedes recuerdan el pasaje, que se aparece Jesucristo ya resucitado, va caminando alrededor de ellos y le dice, ¿de qué cosas están hablando ustedes? ¿Qué cosas que están comentando? De Jesús. Dice, ¿eres extranjero? Dice, ¿no te has enterado? De Jesús Nazareno, que nosotros esperábamos que era. Sin embargo, dice, hace un día que ya fue crucificado. Y Jesús tiene que abrir todas las escrituras para explicarle y para que ellos pudieran entender. Segundo punto que es muy importante y que ya vamos a estar tomando, ¿no es cierto? Cuando no ocurre lo que nosotros esperamos, entramos en depresión y entramos en desilusión, que también son las dos cosas más terribles que nos pueden suceder. La reina bien podría haber mandado un grupo de soldados que lo agarraran y lo mataran. No había ningún problema. Pero el pueblo de Dios ya había visto el milagro de Dios. Y eso podía ocasionar un tumulto. ¿Se acuerdan los fariseos cuando le preguntan quién era Juan el Bautista? Y los fariseos tienen miedo de decir, porque el pueblo lo tenía por profeta. Si él decía que no era un profeta, el pueblo se hubiera levantado. Y aquí ocurre exactamente lo mismo, y dice, no vaya a ser. La gente vio el milagro de Dios y capaz que lo tiene por profeta, y si yo lo mato, va a acontecer algo. Pero usa otra arma. Jezabel, el espíritu de Jezabel, que es muy peligroso, pero también es astuto, ¿no es cierto? Utiliza, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Algo que es una guerra psicológica. Las palabras, ¿no es cierto? Como el diablo conoce nuestros puntos débiles, las palabras y los temores comienzan a trabajar en la mente de Elías. Comienzan a trabajar. Y ahí se produce, ¿no es cierto?, todo un proceso en el cual hace que la gente caiga en depresión a causa del esfuerzo, a causa del agotamiento, a causa del estrés que debe sufrir y muchas veces también a causa de la desilusión que uno puede llegar a vivir en determinado momento, a causa de la desilusión.
había un niño en un lugar, ¿no es cierto?, muy helado, el lago estaba congelado, los niños patinaban, pero siempre en esos lagos es peligroso porque siempre hay una zona que es más débil que la otra, el hielo es menos grueso. Y cuenta esta anécdota que un niño se cayó, se quebró el hielo, cayó allí, y que el hermanito, que era pequeño también como él, no pasaba 11, 12 años, corrió a pesar de que todos le decían que no vaya, que no trate de entrar ahí a ese lugar, porque se iba a caer él también, porque el hielo estaba débil. Sin embargo, él no hizo caso, siguió corriendo, caminó, se metió ahí, metió las manos, buscó al hermanito, lo sacó a la superficie y lo arrastró a un lugar seguro. Y de allí lo fue arrastrando hasta que estuvo a salvo. Entonces todos le preguntaron, no escuchabas que te decíamos el peligro que estabas por vivir, lo peligroso que es lo que vos hiciste, nunca te diste cuenta. Y el hermanito que había sido salvado le dijo, mi hermano es sordo, no escuchó las voces de peligro. Muchas veces más vale ser sordo a todas aquellas cosas que el enemigo viene a poner a nuestra mente, a que viene a pedir que vos no vas a poder, que no vas a conseguir el dinero que necesitas para pagar esa deuda, que ya no valés nada, que no te quieren. Tengo un caso muy cercano de una persona que está en tratamiento porque nadie la quiere, porque todos están en contra de ella. Sabemos que es el enemigo el que habla en nuestro oído y hay que aprender a ser sordo a esas voces extrañas que muchas veces vienen a minar, ¿no es cierto?, nuestros sentidos. Gloria a Dios. Científicamente o psicológicamente la depresión está asociada, como ya le dije, a pérdidas, fracasos, divorcios, agotamientos físicos o espirituales. Y todo esto que hizo él, ¿no es cierto?, fue lo que causó este gran problema. Pero también Elías sufrió desilusión. Elías sufrió desolución. Se deprimió después de su gran victoria y se sintió desalentado al ver que sus milagros no cambiaron el corazón de Jezabel, ni transformaron al pueblo como él esperaba que así fuera. Mire lo que dice en el 19:10. Cuando Dios sale a su encuentro, así él sale huyendo, caminó 40 días y 40 noches después de ser alimentado por el ángel, se escondió en una cueva y viene palabra de Jehová y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y él enseguida respondió. Él no le dijo, Señor, mira, tuve miedo, me escondí, me siento mal, estoy deprimido, estoy desalentado. No. Aprovechó la ocasión para enrostrarle a Dios lo que él no había hecho. Dice la palabra de Dios, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espadas tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Eso no era lo que Elías esperaba. Entonces le enrostra a Dios lo que él no había hecho. Dice que Dios le dice, sal fuera. Y aquí viene la enseñanza. Y ponte en el monte delante de Jehová. Y dice que un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Luego escucha Elías que tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías,
cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, la voz de Jehová, le vuelve a reiterar, ¿qué haces aquí, Elías? Dios pocas veces repite las mismas cosas dos veces. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí escondido? Si Él no lo mandó, el mismo Dios que lo sustentó, que lo guardó, que lo protegió cuando estaba ahí en peligro contra toda esa gente, esa multitud de gente que lo podría haber con sus manos matado si hubiesen querido, era el mismo Dios que lo hubiera cuidado, guardado y protegido con cualquier cosa, con cualquier milagro, con cualquier actitud poderosa, lo hubiera guardado de los soldados, de Jezabel, de cualquier cosa, mas él huyó a causa de la depresión y de la desilusión que tenía. Entonces le vuelve a reiterar, ¿qué haces aquí? ¿Te das cuenta que yo no estoy en el terremoto? Vos querías que yo hiciera cosas grandes, cosas terribles. Estabas esperando ver mi mano con fuego, con cosas poderosas. Y me presento a vos en el silbo apacible, porque Dios también habla en el silencio. Dios también habla cuando tú no hablas, cuando tú esperas, cuando tú crees y no escuchas nada. Dios está hablando también en el silencio, en ese silbo apacible. ¿Y sabe lo que hace Elías? ¿Cómo hacemos nosotros? Reiterativo. Otra vez le vuelve a decir, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y aquí uno supone, no, mira, estás equivocado, estás actuando mal. ¿Recuerdan cuando Pedro, después de haber negado a Jesús, sube a la barca, se va a pescar? Y allí en la orilla un día aparece Jesús. Y que Juan ve una figura así de lejos, pero Juan conocía, porque había descansado ahí, creo que sentía hasta el olor, el espíritu, no sé, lo conocía Jesús. Y le dice, es el maestro. Y Pedro, el loco de Pedro, porque ese era el carácter de Pedro, ni siquiera me dio, ¿estamos muy profundo o no? Se tiró de la barca y salió corriendo y fue allí a la orilla. ¿Y saben los que esperaba? Los que esperaba yo que Dios me dijera cuando caí de rodillas delante de Él. Que yo esperaba que Él me dijera y me mostrara mis pecados, mis debilidades. Esto lo hiciste mal. Mirá cómo te actuaste. Mirá lo que cometiste. Yo no merezco esto. Jesucristo murió por ti. ¿Por qué eres así? Tienes que transformarte. Tienes que cambiarte. En algunos lugares se hace. Acá no lo hacemos. Acá recibimos a las personas como nos recibió Jesús. Pedro, ¿me amas? Lo mató. Porque Pedro esperaba que le dijeran cualquier cosa. Me fallaste, prometiste que dar tu vida por mí y me negaste. Pero no hizo eso Jesús. Simplemente le preguntó, Pedro, ¿me amas? Y mire que aquí nuevamente está allí Jehová con Elías. Y cuando él le dice todo eso, Elías quizás esperaba, bueno, me va a dar una respuesta, me va a dar una explicación. Pero le dice, ve, vuélvete por tu camino. Llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás al rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. No le da ninguna explicación. Ve y cumple tu propósito. A veces Dios no nos da explicaciones. Las explicaciones que nosotros queremos recibir de Dios no existen muchas veces para Dios. Es como que Dios ya lo da todo por sobreentendido y te dice, sigue tu camino, cree en mí, sigue orando, sigue clamando, cumple tu propósito. No dejes de cumplir tu propósito, porque nada acontece fuera de la voluntad de Dios. Aunque nos cueste, nada acontece fuera
de la voluntad de Dios. No siempre los actos de obediencia, de sujeción y aceptación a los mandatos de Dios traen la recompensa, ni siquiera dan los frutos que nosotros esperamos. Por eso nos desilusionamos. Pero Señor, yo voy a la iglesia, Señor, yo oro, Señor, yo ayuno, Señor, ayudo a los pobres, Señor, trato de hacer una vida de servicio y no recibir los frutos que vos estás esperando. No recibí la paga que vos o que yo estoy esperando. Pero Dios no tiene cuestionamiento. ¿Sabe qué? Toda oración sube al trono de Dios. Clama a mí y yo responderé, dice la palabra de Dios. ¿No es cierto? Ahora, en el tiempo de Dios y conforme a su voluntad, simplemente debemos obedecer y someternos a la voluntad de Dios, que es siempre buena, agradable y perfecta. Ya estamos terminando. Había un hombre, tenemos tiempo, sí. Había un hombre, una anécdota que leí hace mucho tiempo que se llama Buena suerte y mala suerte. Y había un hombre, un campesino, ¿no es cierto?, que tenía un hijo, se dedicaba a criar caballos, los domaba, los preparaba para después venderlo. Y un vecino pesimista, todos tenemos un vecino así a veces, y le dice: vecino, qué suerte que tiene usted. Usted tiene a su hijo ahí, está domando caballo y lo está vendiendo. Usted sí que tiene suerte. Y el hombre dice: buena suerte o mala suerte, será lo que Dios quiere. Transcurren los días, domando un caballo, el joven se cae y se quiebra una pierna. Y el primero que aparece siempre, ¿no es cierto?, para ayudar, es el otro vecino. Vecino, qué mala suerte. Su hijo se quebró una pierna. Dios mío, qué mala suerte. Buena suerte, mala suerte. Será lo que Dios quiera. En ese interín, en esos días, se desata una guerra. Vienen los soldados, levantan al hijo de este hombre y lo llevan a, ¿no es cierto?, para engrosar las filas del ejército. Entran a la casa de este hombre. El joven está enyesado con la pierna rota, no le sirve para luchar, así que lo dejan. Así que nuevamente viene el hombre: usted sí que tiene suerte, le dice. Mira, como tu hijo estaba lastimado, no se lo llevaron. ¡Qué suerte! Buena suerte o mala suerte, será lo que Dios quiera. Esa es, ¿no es cierto?, la voluntad de la que nosotros debemos tener, porque no podemos, ojalá, de quien no quisiera, ¿no es cierto?, poder dirigir su propia vida, su propio destino, pero estamos en las manos de Dios, dependemos de Él. Ojalá pudiéramos hacer lo que nosotros quisiéramos hacer, poner nuestro granito de arena. Muchas veces queremos ayudarlo a Dios. Sara lo quiso ayudar a Dios y mira el resultado. Todavía Israel está en guerra desde aquellos tiempos por querer ayudar a Dios. Entonces, nadie puede acotar nada, porque ¿quién le dirá al rey qué haces? Tenemos que aprender que las experiencias espirituales, no siempre, sí muchas veces, yo soy producto de una experiencia espiritual, pero no siempre cambian el corazón. Muchos son sanados y son liberados, y a lo poco se alejan de Dios y no los visten nunca más. Los 10 leprosos que aparecen allí ante Jesús, y Jesús los sana, y cuando vuelve uno, y Jesús le dice: ¿no eran 10? ¿Y los otros 9 dónde están? Y el que había vuelto era samaritano, ni siquiera era judío, ¿no es cierto? No siempre las experiencias, los prodigios, los milagros, todo aquello que vivimos espiritualmente, cambian y transforman una vida. Tenemos un toque especial, y usted, hermano, que hoy está aquí porque usted ha sido escogido desde el principio del mundo por Dios. Dios tiene un propósito para su vida. Usted es especial para Dios.
Tenga en cuenta, con esto termino, el propósito de Dios trasciende las expectativas humanas y temporales. Están más allá de tiempo y espacio. Están muy altos para nosotros. Él determina cómo, cuándo y dónde, tiempo y ocasión en que Él va a actuar y el que va a hacer todas las cosas. El propósito de Dios no es temporal, sino que es eterno, involucra a toda la humanidad, no solo a un grupito de personas. A veces pensamos porque algo ocurre acá, no, es para todos, es para todos. Como Elías, no lo entendemos todo y a veces no entendemos nada, pero tenemos que seguir obedeciendo. Como dice la palabra, podemos estar derribados, pero jamás destruidos. Debemos reconocerlo en todos nuestros caminos. Él comenzó una buena obra, dice la palabra de Dios, y la perfeccionará. Él está perfeccionando nuestros caminos. Él está actuando en cada uno. Él es fiel. Y el día después de nuestra prueba, como le pasó a Elías, Dios nos dice, despierta, ¿qué haces aquí? Sal fuera de esa cueva. Porque a veces nos encerramos en una cueva a causa de la tristeza, del dolor, del sufrimiento, de la apatía, de la desilusión, del decaimiento espiritual, de esa depresión que viene a nuestras vidas. Y Dios te dice, sal fuera de esa cueva. Comenzá a actuar como actuaste siempre. Gloria a Dios. Empezá a aceptar las cosas como son. Siempre que no podemos hacer nada, aceptemos las cosas tal como son. Aprendamos a reconocer nuestros sentimientos y a tomar el control de ellos, decía el pastor al principio. Aprendamos a reconocer qué ocurre en cada uno de nosotros y podamos en orden nuestros sentimientos. Que podemos utilizar el momento, la situación que estamos pasando como aprendizaje de vida. Siempre vamos a sacar algo que nos va a ser útil. Si no es útil para nosotros, va a ser útil para aconsejar a otro, para apoyar a otro, para ser de fortaleza al otro. Tenemos que ser benévolos, como le decía al principio, con nosotros mismos. Aprendamos a querernos, a valorarnos. Si usted es el especial tesoro de Dios, ¿qué valor tiene? Nunca piense que no vale nada. Usted vale mucho para Dios, tanto que Jesucristo pendió en la cruz del Calvario y derramó su sangre por amor a usted. No lo hizo por cualquier cosa. No lo hizo por cualquier cosa. Él podía haberse descendido, pero para él, usted era muy importante y él tenía que hacer ese sacrificio. Debemos moderar nuestras expectativas. No siempre las cosas son como nosotros queremos, pero nunca dejemos de tener expectativas. Moderemos nuestra expectativa, pero nunca dejemos de tenerla. Que no se apague tu fe, que no muera tu esperanza. Siempre tenemos que tener esa expectativa de logro, esa expectativa de victoria. Termino con la decepción. No debe moldear nuestra visión. Sigamos viendo como Dios nos manda, con los ojos de Cristo, poniendo los ojos en Jesucristo, autor y consumador de la fe, sin apartarnos de ahí. Y dice Isaías 43, 19, que no perdamos la fe. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la percibís? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en el yermo. Siempre la mejor respuesta es confiar en Dios. Que Dios me bendiga, espero que esta palabra te sirva, ¿no es cierto?, como aliento de vida. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. El Espíritu Santo de Dios sabe quién puede estar necesitando y quién no, de una palabra, de un aliento, pero que esta palabra sirva, Señor, penetre en el corazón y ayude a mantenernos enfocados en la buena y agradable voluntad de Dios.
Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a este pueblo, a cada uno de ellos, glorifica. Tú conoces cada necesidad, Señor Dios mío, y pedimos por cada uno de ellos, como también pedimos por nosotros, para que tu mano poderosa sea obrando, sea sanando, sea liberando, Señor Dios mío. Que tu nombre sea glorificado en cada uno de nosotros, que nadie se vaya como ha venido, Señor, sino que se vaya lleno del poder y de la unción de tu Espíritu Santo. Tu bendición sobre todos y cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo, divino de Dios. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.